¿Qué tal, amigos, amigas de Susana Solís Informa? Muchas gracias por acompañarme esta noche. Un poco antes le habíamos dicho, íbamos a tener una charla, vamos a charla con el doctor Fernando Guillén, él es neumólogo y pues es nuestro doctor de cabecera. Ahora que regresamos a esta nueva normalidad, ponga sus preguntas ahí en el chat y vamos a ir tratando de despejar las dudas. Aquí el doctor que con mucha amabilidad dice que llegue usted corriendo porque está usted con mucho trabajo. Le agradezco de sobremanera su atención, doctor. Y bueno, doctor, pues ya regresamos a la nueva normalidad y ahora que todos estamos, no sabemos por qué el naranja, hoy vimos abarrotado todo Tuxtla, los bancos, centros comerciales, el centro de la ciudad, era una locura prácticamente, y pues los que lo están padeciendo más bien son ustedes, doctor. Sí, una disculpa porque sí nos atrasamos hoy por el trabajo y es preocupante la situación, ¿no? Yo lo comentaba hace un par de días, te mandé un mensaje por ahí comentándote que es el momento de mayor responsabilidad ciudadana porque el- la tarea de gobierno se ha hecho los picos o las proyecciones, primero que decían era, va a ser el 6 de mayo, va a ser el 6-18, va a ser el 30, o sea, el hecho de alcanzar el pico tardíamente fue por los operativos que se hicieron, sin embargo, pues ya no podemos detener más esto, ¿no? El cambiar de semáforo implica que podemos empezar a realizar actividades y es el momento de mayor responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ya no van a estar cerrados. O sea, la situación de cerrar centros comerciales, restaurantes, gimnasios, todos estos lugares de esparcimiento necesarios para la gente, pues van a volver a ser abiertos de manera gradual, ¿no? Pero debemos de entender que esta reapertura implica mucho compromiso y respeto por parte de la gente, porque no implica que la epidemia ya acabó. Creo que ese es el Sí, mensaje ¿no? que debemos de llevar. La epidemia sigue, los casos sigue habiendo, y lo que, si traspolamos lo que está sucediendo en lugares de reapertura, Villahermosa, Mérida o Estados Unidos, lo que se observa es que en las primeras 2 semanas va a haber incremento de los casos. Muy grave, doctor. ¿Cómo están ustedes ahí en los hospitales? Usted, por ejemplo, ahí en el hospital de Liste. Seguimos trabajando a una capacidad más o menos como al 90%. La conversión inicial fue nada más para 16 camas y conforme ha habido necesidad nos hemos ido abriendo más espacios dentro del hospital. Ya ocupamos todo un servicio de medicina interna, el área de terapia intensiva, el área de urgencias, entonces nosotros seguimos creciendo conforme vamos a la demanda, ¿no? La atención en ese sentido es muy pesada porque a pesar de que habemos varios médicos ahí en el hospital, médicos internistas, médicos generales, el único neumólogo termino siendo yo y ya ver 80 pacientes o ya 60 pacientes es muy complicado verlos en un solo día, entonces hemos tenido que ir escalonando la atención de los pacientes para no, pues no dejarlos de ver, pero ya no es como antes que teníamos oportunidad de verlos todos los días, ahora los hacemos de manera escalonada, no implica que no tengan atención, al contrario, tienen atención, hemos recibido apoyo de otras especialidades, de otras partes, de otros médicos que nos ayudan a verlos, pero sí, seguimos estando, o sea, nosotros no hemos bajado, seguimos estando en un tope más o menos como del 90% de saturación. Ahora eso compromete los servicios de salud ahora con esta salida, este desconfinamiento que hubo, pues dicen que parcial, pero no vemos la parcialidad en muchos lados. La verdad es que también, aunque la economía lo exige y lo pide ya de que se reactive todo, también, ¿qué hacer, doctor? ¿Cómo salir a hacer ciertas actividades? Ya sabemos con este tema del cubrebocas, pero por ejemplo, gente que ya quiere ir al gimnasio, que quiere ir a una alberca, ¿qué tiene que cuidarse exactamente? Pues son, desde mi punto de vista, digo yo, en este momento no considero que podamos retomar al 100% esas actividades de
de actividad física como un gimnasio o centros donde hay albercas, porque al final de cuentas van a ser lugares concurridos. Si se limitan los accesos como debe ser al 25%, eso va a evitar que haya mayor gente, pero deben de estar vigilados, que eso es lo que a veces más me preocupa, mucha responsabilidad por parte de los dueños de estos lugares, porque al final de cuentas han sido casi 3 meses que cerraron las puertas y también necesitan reactivar su economía. Y hacerlo a un cuarto de la capacidad o a un tercio, pues implica económicamente que no van a tener la entrada que llevaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces eso puede hacer que en lugar de que se limiten a la cantidad recomendada, lo hagan en mayor cantidad y pues favorecer contagios. ¿De qué manera podemos o tenemos que ir? Pues en una alberca es ridículo tener un cubrebocas o una careta, ¿no? Es casi imposible. Los cubrebocas en los gimnasios, hay algunos, dependiendo de la fabricación o del grado de resistencia, que pueden generarte hasta sensación de falta de aire. Entonces estamos haciendo un esfuerzo físico, una caminadora, una escaladora o pesa, simple y sencillamente puedes tener mayor falta de aire. Entonces son lugares donde, pues ni modo, hay que abrirlos, pero seguramente por lo que implica el esfuerzo físico, se van a generar aerosoles y van a ser lugares que pueden contaminar gente. Porque, te digo, usar cubrebocas en la alberca o en el gimnasio va a ser complicado. Claro. Centros comerciales los tenemos que usar. Ahí sí no me queda duda que a los centros comerciales, ayer estaba viendo los videos de las plazas, la gente llega sin su cubrebocas. Tenemos que ser muy responsables, tenemos que llevarlos, tenemos que usarlos. Si no, lo que va a pasar es que en 2 semanas vamos a tener más contagios e incluso, como ha sucedido en otros lugares, pueden ser que volvamos a las medidas de restricción que ya se tenían. Sí, va a ser. Me preguntan acá, ¿siguen haciendo pruebas, doctor? El servicio de pruebas por parte de gobierno, tengo entendido que se sigue llevando a cabo, no se ha disminuido. Sería cuestión de platicar con los del laboratorio estatal cuántas pruebas se están realizando diariamente, pero hasta donde yo sé se siguen haciendo. Aquí pregunta Benítez Pagasa, dice, ¿cuánto tiempo dura el virus desde el primer síntoma de COVID? Es una pregunta muy compleja porque implica muchas respuestas. El virus, desde que ingresa al cuerpo, tiene un periodo donde se empieza a replicar, que en promedio dura 5 días a 7, donde somos todavía asintomáticos, pero pueden algunas personas durar hasta 14 días. De ahí viene un periodo de síntomas que puede variar desde 1 hasta 14 días. Entonces ahí más o menos estamos hablando ya de un mes con el virus todavía activo en nuestro sistema. Y después de esos 14 días, desde el inicio de los síntomas, teóricamente la media de los pacientes, la gran mayoría deja de ser infecciosos. No quiere decir que todos, pero sí la gran mayoría de los pacientes a los 14 días deja de contagiar. Se prevé o se favorece todavía el uso de medidas de restricción. O sea, podemos ya terminar el aislamiento, pero hacerlo con medidas de restricción. Hay estudios de reincorporación de gente a sus centros de trabajo donde se ve que si tuvieron enfermedad leve, desde los 10 días se pueden reincorporar a su trabajo siempre y cuando vayan con cubrebocas y careta. Y es muy controvertido la prueba de PCR, de reacción de cadena polimerasa en tiempo real, porque la gente se la hace al día 30, por ejemplo, y sigue saliendo positiva. La prueba detecta pequeñas partículas del virus. No quiere decir que detecte el virus vivo o replicándose. Si todavía hay pequeñas partículas del virus circulando que ya son inertes, vaya, son inocuas para el cuerpo, la prueba de PCR va a salir positiva. Entonces, ¿cuánto tiempo dura el virus? Es un tiempo muy variado, desde muy temprano, 21 días, o puede seguir todavía en nuestro cuerpo un lapso mayor. Claro. Aquí pregunta una persona que ya le dio COVID, ¿qué cuidados debe de tener? ¿Qué tiene que hacer esa persona cuando ya le dicen, bueno, ya saliste negativo, si es que le dijeron o ya pasó su confinamiento?
Esa pregunta está ahorita muy, muy de moda porque empezamos a ver ya, bendito Dios, a mucha gente recuperada. Y en lo que yo les puedo comentar es que quedan secuelas dependiendo de la situación como haya sido y, no, y en algunos otros estudios, independientemente de la gravedad que hayan tenido, pueden tener secuelas. Muchas de las secuelas son neurológicas en el aspecto mental, desde depresión, ansiedad, estrés, riesgo o incremento de depresión o de incluso hasta de suicidios, muchas situaciones mentales que puede llevar a cabo esta enfermedad que puede llegar a dejar. Deja secuelas muy manifiestas a nivel del sistema musculoesquelético. Hemos tenido oportunidad de ver a los pacientes cómo en un lapso de 10 días pierden 12, 14 kilos, se deshidratan muchísimo y cuando empiezan a caminar sienten que caminan un maratón y apenas caminan 100 metros. Entonces las secuelas neuromusculares son muy marcadas, tienen debilidad, siguen experimentando, después de que ya pasó el periodo más grave, siguen experimentando dolores en el pecho, punzadas, palpitaciones, manos frías o manos calientes, episodios de sudoración, de repente pequeños periodos de febrícula. Todas estas secuelas se ven alrededor más o menos de las 6 a 8 semanas después de haber recuperado de la enfermedad. Pues no se espanten si de repente tienen fiebrecita, de repente se sienten más cansados de lo habitual, síganse hidratando, porque esto al final de cuentas es como el chikungunya o el Zika que nos deja secuelas que ya lo hemos visto en los años previos aquí en nuestro territorio, que les deja ciertas limitaciones al cabo de los meses todavía después de la enfermedad. Híjole, sí está duro. Hablan también a una persona que ya le dio COVID, ¿le puede volver a dar? Creo que ha sido una pregunta muy, muy recurrente de personas como que recaen, ¿no? Sí, hay dos situaciones que tenemos que diferenciar. Uno, las secuelas que deja, que son todas esas que estamos hablando, que mucho depende del grado de la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que estuvo en terapia intensiva, que estuvo postrado 10, 12 días sin moverse, va a tener muchas secuelas y su recuperación neuromuscular, psicológica, va a ser más tardía o va a implicar mayores recursos. Incluso se habla de que desarrollan un síndrome de estrés postraumático, como si hubieran ido a una guerra, ¿no? Pero les digo, hay que diferenciar estas secuelas que deja la enfermedad de la posible reinfección. Esta posible reinfección nos empieza a dar ya más información del virus. Acuérdense que nosotros apenas tenemos 6 meses de estar conociendo este virus. Sí. Empezó pues prácticamente en diciembre del 2019. Entonces llevamos 6 meses de empezar a conocerlo. Lo que hemos visto es traspolado mucha información de otros virus similares, de otros coronavirus, y empezamos a tener información respecto a la inmunidad. Casos leves o casos moderados pierden o dejan de tener esta inmunidad al cabo de 6 semanas aproximadamente. Casos graves pierden esta inmunidad o estos anticuerpos al cabo de 6 meses. Y hay que diferenciar las cosas. Perder la inmunidad no implica que luego te vas a reinfectar. Si aplicamos lo que tenemos con otros coronavirus, sí existe posibilidad de reinfección, porque sí, eso sí está demostrado. Y esta reinfección se puede dar desde los 6 meses en adelante después de haber tenido coronavirus. Pero sí existía. O sea, con este coronavirus en particular todavía no tenemos mucha información, pero los otros dos primitos hermanos que son prácticamente muy parecidos a este, sabemos que sí se pueden reinfectar. Y seguramente con este va a pasar lo mismo. Doctor, y aquí preguntan, para fortalecer el sistema inmune y respiratorio, ¿qué tenemos que hacer? Karen Franco dice. Cambio de hábitos. Creo que nos ha llegado el momento oportuno de parar esto. Nuestra alimentación tiene que ser un punto de reparo importante, replantear todo lo que veníamos haciendo, poco a poco empezar a hacer ejercicio, bajar de peso. Todas estas 3 medidas
La obesidad es un factor determinante en contra de las infecciones respiratorias virales en general. Entonces, cambios de hábito, ejercicio, dieta, todo eso fortalece el sistema inmunológico. Estamos viendo enfermedades. Cuando yo empecé a estudiar medicina hace más de 20 años, veía a los pacientes diabéticos arriba de los 60 años. Sí. Y ahora veo diabéticos de menos de 40. Entonces, todos los hábitos higiénico-dietéticos tienen que ser modificados porque literal o nos reinventamos o no vamos a sobrevivir. Porque si Doctor, todo y lo es que, dejamos de dar un medicamento para subir las defensas, no son magia. Necesitamos una reingeniería de nosotros mismos para poder sobrevivir o subsistir en los próximos años. claro, doctor, ¿será por eso que México tiene muy alta la letalidad? Es decir, Sí, lo que usted dijo, la diabetes, no ocurre lo mismo con otros países de Europa, es que somos de la triple T, ¿no? Tacos, tortas y todo lo que es, y tamales. sí, digo, definitivamente somos de entre los primeros países junto con Estados Unidos en obesidad infantil. Entonces, yo siempre lo digo coloquialmente, un mes le toca a Estados Unidos y otro mes somos México, pero somos el primero y segundo lugar de obesidad infantil y eso es demasiado preocupante. Y además alternamos con otro gran problema en México, que es la desnutrición. Entonces tenemos los dos polos, ambos dañinos para el sistema inmunológico de nuestros niños. A la larga, esos niños, después de 20, 30 años de tener estas enfermedades de obesidad y todo lo que implica, pues lo que terminarán siendo es diabéticos, hipertensos, y en una etapa muy temprana de la vida, o sea, estamos adelantando 1 o 2 décadas de enfermedades que deberíamos de ver alrededor de los 60, los empezamos a ver alrededor de los 40 años, y eso es terrible. Claro, me preguntan en niños, el COVID en niños, ¿cómo es el tratamiento? Porque además hemos visto que es menor la población infantil que se está enfermando, ¿no? Sí, hay ahorita salieron esta semana estudios donde empezamos a entender por qué quizás en niños la enfermedad sea menos agresiva que en los adultos. Lo poquito que yo te pueda decir de niños es porque los papás me comentan, mi entrenamiento es puramente de adultos y niños no veo, pero los niños me dicen los papás que les da a veces dolorcito de garganta, tuvieron fiebre 1 o 2 días y párale de contar. ¿Qué sucede? Ha habido estudios en relación a la vacunación, a la triple viral, donde al parecer da protección contra esos coronavirus, una inmunidad no directa contra el coronavirus, pero sí les da mucha protección, igual se observó con la vacuna de tuberculosis, y esa es una de las explicaciones por qué a los niños les va tan bien comparado con los adultos. Además, bueno, tienen un sistema, no tienen obesidad, no tienen diabetes, no son hipertensos, y aunado una protección de vacunación, no directa, pero sí inmunidad cruzada que decimos en términos médicos, es decir, donde la vacuna no está diseñada por el coronavirus, pero que sí les da protección contra el mismo, pues eso hace que en los niños los cuadros sean menos agresivos. No estoy diciendo que no les dé, sí les Claro. da, pero son cuadros menos agresivos que en los adultos. Sí, dice aquí una persona, dice, ¿cuáles serían los riesgos o consecuencias de haber tenido una neumonía con síntomas de COVID, de los cuales dice, tengo 2 semanas que me recuperé aislada en casa? Sí, Pero, ayer platicé con un paciente que tuvo neumonía por coronavirus y no encontró a tiempo ayuda y dice, doctor, yo estuve fácil 3 días que no me acuerdo de mi vida. Estuve tomando agua, muy deshidratado, estuve en mi habitación aislado, no sé qué pasó 3 o 4 días conmigo, ¿no? Entonces, los riesgos de haber tenido una neumonía independientemente por coronavirus, muchos de los pacientes van a quedar sin lesiones, muchos, muchos, muchos. Otro gran tanto va a quedar con cicatrices, que esa quizás sea la principal lesión observada después de una neumonía. Y dependiendo del grado de cicatrices, pueden experimentar falta de aire o tos, que son los síntomas principales. híjole, qué interesante, dice, aquí una señora dice, yo pregunto, tengo un dolor de espalda y me cuesta un poco respirar,
agitado mi corazón, ¿es síntoma de COVID? Parece Pues sí, ansiedad, más bien. pudiera ser ¿No? también un poco de ansiedad. Te digo, ahorita está a todo lo que da, ¿no? Tenemos mucho miedo, la población, muchos manifiestan sentirse ansiosos o tener miedo, pero pues no está de más que trate de buscar, porque además los cardiólogos tienen ahorita mucho trabajo por lo mismo, porque es un virus que afecta también el corazón, acelera o inflama el corazón, hace, por la falta de oxígeno también el corazón se tiende a acelerar, entonces no está de más que busque que la vea un cardiólogo, y pues además los cardiólogos ven los niveles de oxigenación y pueden detectar si es algún problema respiratorio también. Claro. Dice, tengo a mi hija con rinitis aguda, ¿qué cuidados debe tener en esta nueva normalidad? Uso de cubrebocas es lo principal que debe de tener, uso de cubrebocas, aunque los riníticos les molesta mucho el cubrebocas, pero pues de modo lo tienen que usar porque su mucosa nasal por el proceso de la rinitis ya está inflamada y eso va a favorecer a los virus, en este caso, a que puedan ingresar y generar problemas. Claro, doctor. Hablan, Salud Federal habla que hasta en octubre, pero se va a cruzar con la influenza. ¿Cómo hacer, doctor, para distinguir? Y está ahorita lo del dengue. ¿Cómo distinguimos que sea COVID o sea dengue? Porque se parecen mucho los síntomas. Sí, es bastante parecido. Dentro de los estudios de sangre, normalmente estamos mandando prueba para dengue, para tratar de descartar que no vaya a ser esta enfermedad. Porque Ah, puede ok, haber dengue sin plaquetas bajas, porque a veces mandamos solamente la biometría hemática y, pues tiene plaquetas normales, no es dengue. Pero no hay que mandar la biometría hemática más las pruebas de dengue para diferenciar. Eso nos ayuda mucho para poder saber si es una u otra enfermedad. claro. Ahora, Pero lo mejor respecto es a no lo que llegar. viene, ¿mande? No, adelante, adelante, doctor. Respecto a lo que vienen para fin de año, porque sí, efectivamente, ya no solamente dice hasta octubre, hoy estaba diciendo o ayer que vienen los próximos 2 años, ya me da miedo ir a Gatel, porque cada vez va avanzando más, ya dijo que eso vino para quedarse 2 años más y ya me da miedo a este ritmo de trabajo, 2 años más nos va a enfermar el trabajo y no el coronavirus. Sí, evidentemente fin de año viene la vacunas, viene la época de influenza que no deja de estar de lado. Entonces, la gran ventaja, y eso lo hacemos siempre en el consultorio, en el hospital, invitar a la vacunación. O sea, tenemos que vacunarnos contra influenza, es una medida efectiva. Ahorita estamos rezando por una vacuna por coronavirus, pero para Sí. influenza tenemos desde hace 10 años, entonces hay que ponérnosla. Si nos va a dar influenza, nos va a dar un cuadro menos agresivo y menos mortal, o sea, con menos riesgo de mortalidad que si no nos vacunamos. Entonces, ¿Y esa ya es la está gran la, ventaja. ¿Y ya está la vacuna, doctor? ¿Ya se puede aplicar? ¿O todavía No, no? la vacuna de influenza tiene una temporalidad. Se acaba aproximadamente en marzo o abril de recabar toda la información. Durante 6 meses se hace una reingeniería de la vacuna porque el virus puede sufrir pequeñas variaciones o mutaciones. Entonces se hace una reingeniería de la vacuna cada año, cada 2 años. Y entonces la vacuna varía. De hecho, si nosotros vemos las cajitas, dice temporada, en este año va a decir 2021 porque fue lo que circuló del año pasado para aplicarlo en este año. Y la campaña de vacunación empieza aproximadamente la última semana de octubre. En octubre. Entonces, en Es, octubre, y es muy hacen campaña, importante. ¿verdad? Sí, es muy importante en esa época porque la vacuna requiere de tiempo para formar los anticuerpos. Entonces, una vacuna aplicada requiere aproximadamente 6 semanas para que esté activa en nuestro organismo. Entonces, por eso se vacuna a finales o mediados de octubre, para que en diciembre ya tengamos esos anticuerpos necesarios para defendernos de la influenza. Mire, doctora, aquí dice Chepina González, ¿la triple viral se le puede poner a un adulto? Sí, sí se puede poner. Pero yo creo que lo está relacionando por el tema de los niños, ¿no? Que los niños tienen esta vacuna
que puede funcionar para un adulto? Sí, sí puede, nada más que el mismo concepto. La vacuna va a tardar, no esperamos que nos dé inmunidad al 100%, es una Mm. reacción cruzada todavía de defensa, no está, o sea, no es específica para coronavirus. Los primeros estudios hacen pensar, o es una de las teorías por qué a los niños les ha ido bastante bien y no se enferman tanto, y hay que esperar aproximadamente de 4 o 6 semanas para formar esos anticuerpos. Entonces, recomendado, sí. Los inmunólogos nos están dando esa recomendación para población que sí se deben de vacunar los adultos. El cubrebocas, doctor, están preguntando mucho aquí, ¿qué tienen que tener el N95 o el tipo de cubrebocas que, pues no ese que parece, que no tiene, que igual sopla uno y Hay saca uno la saliva? ¿Cuál son los recomendables o cómo hacerlo o hacerlo uno en casa, pensando en sí, por poblaciones ejemplo, de bajos recursos? yo traigo ahorita que les estoy enseñando, es un cubrebocas de grado médico, además con un filtro exhalatorio, porque como andamos con él todo el día, un cubrebocas nos cansa, entonces estos ayudan bastante a la respiración. Pero la mejor prueba del cubrebocas que se tenga que usar es con el encendedor. Tú soplas con tu cubrebocas puesto y si se apaga la vela del encendedor, la flama del encendedor, quiere decir que ese cubrebocas no te está dando protección. Entonces, comprar Fuerte, un soplas cubrebocas, fuerte. exactamente, soplas fuerte y si la vela se apaga o el encendedor se apaga, quiere decir que ese cubrebocas no te da protección. Entonces hay de triple capa o bicapa son los que se ocupan o se recomiendan para la población en general. Y hay otros bastante buenos de tela que esta semana estuve viendo, que no son caros, andan por ahí de 75 pesos. Igual hicimos la misma prueba porque nos los hicieron llegar, hicimos la misma prueba del encendedor, de la vela y no se apagan. Entonces, esa es la prueba más sencilla y la que te puede dar más certeza de que lo que te estás poniendo sirve. Ah, ok, entonces hay que hacer esa prueba. ¿Alguien puede hacer con varias capas de tela también Sí, te digo, su nada más lo cubrebocas? único es tu prueba. Ok. Otras preguntas, dice, si una persona tiene las rodillas frías, dice, o pies, ¿es algún síntoma de COVID? Que sean las secuelas, dice, porque lo tuvo, ya que tuvo otros síntomas como sudoración excesiva, agitación, poco apetito, entre otros, dice. Sí, puede ser, era lo que les comentaba, quedan con secuelas, pies fríos, manos calientes, de repente hipertermias, dolores de huesos, sí puede ser una secuela de lo que le quedó. Claro, aquí pues como casi creo toda una familia, dice 21 días se enfermaron, estuvieron en cuarentena. ¿Por qué dan los 21 días, doctor? ¿Por este periodo de como de gracia por si todavía trae uno el virus? Así es, lo que vimos fue que inicialmente a los 14 días la gran mayoría de los pacientes deja de ser infecciosos, pero por lapso de mayor tiempo, 21 es más seguridad. Pero desde los 14 días, si está bien el paciente, podemos empezar, digo, ya es valorar cada caso, pero temprano, y te digo, ahorita ya hay estudios hasta laborales donde si tuvieron casos leves, el trabajador desde el 10.º día se puede incorporar a sus actividades con cubrebocas y careta. 14 días es el término medio y 21 es un término de mayor seguridad. Y Excelente. tampoco podemos generalizar esto, porque, por ejemplo, si tenemos algún familiar en casa diabético, hipertenso, y nos aislamos y al día 14 rompemos la cuarentena, pues ponemos en riesgo a ese otro familiar que tiene factores de riesgo. No es lo mismo que sea una familia joven sin factores de riesgo, que desde el día 14 a veces les indicamos ya romper el aislamiento, a ver quién más está en casa, que quizás si en el día 15 ya los mandamos y tienen muchos familiares con factores de riesgo, pues los ponemos o los comprometemos. Entonces, cada caso es individualizado, hay que valorar eso, pero por término medio, el día 21 es prácticamente imposible que sigamos contagiando. Claro, dice que si hay otra manera de hacer estudios de COVID en sangre. Sí hay laboratorios, ¿verdad? Que están haciendo. ¿Qué tan efectivos Sí, son estos? ya hay varios, ya hay como 4 o 5 laboratorios privados que están haciendo el costo más o menos entre 1,000 a 1,200, 1,500.
son las pruebas de anticuerpos. ¿Cuándo es recomendado hacer las pruebas de anticuerpos? Pasados los 14 días de la enfermedad, vamos a detectar anticuerpos de memoria. En los primeros, aproximadamente del día 7 al día 14, vamos a tener anticuerpos de enfermedad activa. Puedes tener las dos situaciones, tener positivos los de memoria y tener positivos los de enfermedad activa, y eso nos va a indicar que ya llevas más de 14 días con la enfermedad. Si te los haces quizás al día 28, posiblemente ya solamente tengamos los anticuerpos de memoria y ya no los de enfermedad activa. Ah, ok. Aquí Chapis de Gordillo dice que su papá tuvo COVID y que todavía la voz se le escucha, pues ronca de ser o cansada. Son las secuelas que usted dice, ¿verdad? Si es ahí, lo que manejamos mucho son antiinflamatorios, 1 o 2 veces al día, bebidas calientes para desinflamar la garganta, algún tecito, les cae bastante bien. Pero son las secuelas normales, se va eso, porque también la pérdida de olfato, ¿va? Y del gusto, y Parte. se va Se va recuperando, ¿verdad? recuperando, sí, les queda como un cosquilleo también y eso les hace toser. Entonces ahí son medicamentos antiinflamatorios y algunos remedios caseros habituales que se ocupan. Que se ocupan, ok. Entonces, ¿qué recomendación nos daría, doctor? Pues ya salimos todos a las calles, hay que trabajar, se tiene que hacer la actividad medianamente normal. Eh, en la medida de las posibilidades, pues no hacerlo, o ¿qué recomienda usted? ¿Cómo ve Sí, usted la situación, el panorama? definitivamente tenemos que salir, o sea, ya estuvimos o ya estuvo mucha gente 3 meses adentro, lo más que pudo, se les agradece, y ahora que hay que empezar a retomar la vida, a empezar a hacer actividades, nada más con responsabilidad. El uso del cubrebocas tanto por los prestadores de servicio, que definitivamente es obligatorio, es una medida de protección hacia sus clientes, pero los clientes, la población general también lo tiene que usar porque es una medida de respeto para estas personas que van a abrir, porque lamentablemente va a haber enfermos de los dos lados, de los trabajadores y de las personas que van a estar llegando a estos lugares. Y si no aprendemos a ser una sociedad respetuosa, recíproca, lo que va a suceder es que este privilegio que tenemos ahorita de empezar a retomar nuestras actividades va a repercutir en una tasa de mayor contagio. Repito, la enfermedad no se ha ido, la enfermedad vino para quedarse un buen rato. El virus va a estar circulando todavía por un par de meses y los contagios, lejos de bajar, si no somos una sociedad responsable, van a subir, van a incrementarse. Doctor, y ahora sí, ¿cómo están los trabajadores, los profesionales de la salud? También llevan un buen rato, ya 4 meses, dando la batalla ahí, ve a sus compañeros, sus compañeras. Sí, llevamos prácticamente 4 meses desde la planeación, que llevó más tiempo, y hasta ahorita, en estos momentos, llevamos pues prácticamente ya para el quinto mes de trabajo. Tengo que reconocer, muchos se fueron por la situación de enfermedades, muchos también, bueno, no muchos, pocos se quedaron a pesar de ser personal de riesgo, y también mis respetos para esas gentes, pero yo lo digo, o sea, desde el punto de vista médico, no es que, como lo dicen, es que tenemos un juramento, lo tenemos que hacer valer. Yo creo que es tener sangre en las venas y tenemos que entrarle al ruedo. O sea, a mí me da mucho, no sé cómo decirlo, mucho coraje, porque hay gente que no tiene ni, ninguna enfermedad, ni ninguna comorbilidad, ni ningún factor de riesgo, y veo cómo a las 9 de la mañana ya se retiran del hospital porque pues no están en áreas críticas, que al final de cuentas son médicos, tendrían que estar todos abocados a la atención. Tarde o temprano nos va a tocar algún enfermo en nuestra familia y ahí sí vamos a tener que entrar a la atención, pero pues qué necesidad de esperar hasta ese momento, ¿no? Mucho mi respeto para todos los médicos, enfermeras que están ahí, personal administrativo, directivos, toda la gente que está en la atención diaria,
Somos un estado que aperturó muchas clínicas, que eso ayudó a mitigar mucho la enfermedad, a que no hubiera muertos en la calle, Ujú. porque no queríamos ver un escenario como pasó en Sudamérica, pero sin embargo, si no nos cuidamos, a pesar de todo ese esfuerzo que se ha hecho, pues vamos a tener un escenario que no queremos ver. Bueno, pues a pesar de semáforo naranja que tenemos que pues enfrentar la vida y la vida sigue y con Así todos los es. riesgos que implica vivir, ¿no? Desde que nace uno, pero con todos los cuidados, ¿no, doctor? Seguimos con el tema del Así, lavado de las manos, el gel, ¿verdad? así es. No sé si hay alguna, pues lo felicitan mucho, doctor. Muchísimas gracias a usted, siempre porque es muy claro para todas las explicaciones, le entendemos muy bien a todas las. Gracias. De medicamentos, ¿quiere usted agregar algo? Porque ya se hizo eso, que si la dexametasona, que si ¿siguen teniendo el mismo tratamiento? Sí, hasta ahorita la ivermectina, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud la limitaron, vaya, como un medicamento con utilidad muy limítrofe, la verdad es que en experiencia no solamente mía, sino de mucha gente que está en atención de los pacientes, vemos cómo usada en el momento exacto, la replicación del virus se atenúa y se vuelven cuadros bastante benignos. La verdad es que las seguimos recomendando siempre con el monitoreo y ya la verdad es que cada vez tenemos más experiencia con su uso en cuanto a la dosis, los días. Es uno de los medicamentos que se sigue y se seguirá usando seguramente. El otro que me preocupa mucho es la dexametasona, porque la dexametasona efectivamente en los pacientes que tenemos hospitalizados o ambulatorios con problema respiratorio les va muy bien, pero empezar a usar desde cuadros leves, lo que vamos a favorecer es la disminución de la inmunidad porque es un inmunosupresor y entonces vamos a bajar Ujú. las defensas y favorecer el ingreso de bacterias que no teníamos al organismo, de hongos. Entonces la dexametasona hemos visto sus beneficios, son muy buenos, pero hay que saberla e indicarla en el momento adecuado porque si no lo que va a ocurrir es que vamos a favorecer el desarrollo de otras infecciones. ¿Qué otros medicamentos? Les decía, estimulantes de defensas, el famoso Adimod que ya está agotado, no se encuentra en Tuxtla o en el estado ya. Ujú. Factor de transferencia que también ya se agotó, básicamente sirven para estimular las defensas, no es específico contra el coronavirus, pero se puede usar y básicamente nada más acitromicina, que es el antibiótico que se está usando también porque tiene efecto inmunomodulador, ayuda a regular la defensa contra este virus, también se ocupa, por lapsos se estuvo en desabasto, ahorita sí hay. Tenemos 4 o 5 medicamentos que usamos regularmente y eso ha cambiado la historia de muchas enfermedades. Doctor, finalmente hay alguien que me comentó, la gente que sufre enfermedades inmunes como la artritis o algo, que me explicaban, es gente que produce demasiada inmunidad, ahora sí que se le vuelve en contra, es menos Ultra, susceptible, es menos susceptible o sea, está elevado su sistema inmunológico, ¿no? Es menos susceptible a sí, contraer COVID. hay pacientes que por sus enfermedades, específicamente lupus o artritis reumatoide, usan medicamentos que se empezaron a usar contra el coronavirus, Ujú. como el plaquenil, la cloroquina, y entonces el Aralem, que son los dos medicamentos comerciales, plaquenil y Aralem. Y esos medicamentos que toman regularmente, de cierta manera como se empezó a usar, aunque ya se han poco a poco desechado, sin embargo, siguen siendo Desechados. efectivos, pero siguen siendo efectivos para la Ujú. enfermedad. Se Sí, desechan porque tienen más efectos tóxicos, por eso ujú. se han restringido mucho su uso para gente Sí. eh, ambulatoria, pero son efectivos. Entonces, al final de cuentas, de cierta forma tienen algo de protección porque ya regularmente los venían tomando, ¿no? Pero sí, cualquier enfermedad autoinmune baja las defensas por el tratamiento y entonces son personas más susceptibles. Mucho depende qué Ujú. medicamentos estén tomando previamente. Tomando. Ok.
Bueno, doctor, pues le agradezco mucho su No, atención. de nada. Como siempre, es un gusto siempre platicar con usted. Y bueno, le agradezco a todos. Bueno, ahorita lo que usted acaba de comentar lo platicaron, lo están platicando aquí en los comentarios. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta, doctor, y a ver si en unos 15 días volvemos a platicar, unos 15, 20 días, a ver si lo encontramos todavía no con mucho trabajo. Ojalá que esté usted más relajadito, porque nos portemos bien todos los ciudadanos, ¿no? Y como Sí, siempre, nuestro pórtense. reconocimiento, doctor, a todos los médicos y a todo el personal de salud, que están pues al frente de esta batalla del COVID, y que gracias a ustedes, pues a ustedes los tenemos que tener más cuidaditos, porque son los que nos van a salvar y nos van a sacar adelante, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho, doctor, le agradezco mucho, como No, de siempre. nada, muchísimas gracias. Y como mi comentario final, mucha responsabilidad. Sociedad, por favor, comportémonos a la altura del momento. La responsabilidad es toda nuestra. En este momento tenemos que evitar que esto se siga propagando. Usemos cubrebocas, gel, lavado de manos, careta y sigamos adelante porque, como dices, la vida sigue. No podemos seguir escondiéndonos en casa. Tenemos que retomar nuestras actividades. Bueno, muchas gracias, doctor. Y sobre todo, muchas Gracias. gracias a usted que nos está sintonizando. Yo regreso con ustedes, pues ahora sí que si me dan chance en 5 minutos más, les doy un informativo de todo lo que pasó. No se lo pierdan. Hoy sabe usted cuántas personas fallecieron según las estadísticas oficiales del sector salud federal. 26 personas. Entonces, de eso y más le voy a platicar. Muy buenas noches.